Vamos a abrir la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Como la división en capítulos es arbitraria, vamos a leer también al final el primer versículo del capítulo siguiente que tiene que ver con el tema. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Hay un episodio en la primera parte de la Biblia que sucedió hace 4000 años atrás, pero que tiene vigencia para el día de hoy por lo que significa la actitud humana frente a ciertas situaciones. Raquel se había casado con Jacob. Jacob era un hombre criado en un hogar donde Dios era supremo y donde había una promesa tremenda de Dios. Y él había sido criado en un hogar que no era tan comprometido con esto, un hogar donde todavía tenían los dioses familiares, un hogar donde todavía tenía ese tipo de aparente protección. Pero claro, su casamiento con su esposo la llevó a aceptar realmente la presencia de Dios en su vida. Y en aquel tiempo, cuando la mujer se casaba, aceptaba absolutamente todo lo que su esposo traía y lo que él marcaba, y seguramente Jacob la formó en la fe de sus mayores, en el Dios que le había dado la promesa, y habrá hablado de su padre y de su familia y de las bendiciones que Dios había dado también a su vida. Un día Jacob decide que tienen que abandonar la casa de los padres de Raquel y tienen que irse o regresar a su tierra. Así que arman todas las cosas y en un momento de descuido, Raquel roba los ídolos de su padre y los guarda escondidos. No le dice nada a su esposa, no le dice nada a nadie, pero se guarda esos ídolos. ¿Por qué se los guardó? Por varias razones, pero tal vez una razón importante es que los ídolos eran como patrones de la familia, por lo tanto eran los verdaderos dueños de todas las cosas, eran como el certificado de autoridad en la familia. El que tenía los ídolos podía reclamar también la herencia, porque se había llevado o porque tenía lo que era la garantía de la familia. ¿Qué era lo que la llevaba a ella a llevárselos? La codicia para un día volver y decir, tengo los ídolos, por lo tanto me corresponde esto. La idolatría, creer en el miedo, que tenía miedo a lo que esos ídolos podían significar. No sabemos a ciencia cierta. Lo cierto es que ella los escondió. Lo que quiere decir que su acto era un acto vergonzoso. No lo podía publicar, no lo podía comentar con su esposo. Ella los escondió. Y resulta que el padre, cuando descubrió que los ídolos no estaban, los persiguió, los paró en el camino, le dijo, voy a revisar todo porque tengo que tenerlos, y ella se sentó sobre los ídolos y le hizo revisar todo, pero los tuvo allí. Nadie lo sabía, solamente ella. Había una zona oscura en su vida, había una zona oscura. Y yo quiero hablar de esas zonas oscuras que a veces hay en nuestra vida.
esa zona oscura que no queremos mostrar, esa zona oscura que solamente nosotros conocemos, esa zona oscura de algo que no debemos hacer, que no debemos pensar, que no debemos sentir, pero que sin embargo aparece allí. Y lo acariciamos como tal vez Raquel acariciaba aquellos ídolos y lo escondemos y no lo compartimos porque nos da vergüenza compartirlo. Pero hay algo en nuestra vida que es oscuro. Muchos años después de esto, cuando se conquistó la ciudad de Jericó, Josué manda al ejército y les dice, esta ciudad va a caer, pero no hay que tocar ninguna de las cosas de la ciudad. No hay que tocarla. Eso está separado. Los bienes hay que dejarlos allí. Y allí aparece un hombre que entra a la ciudad como victorioso, vencedor, y ve un manto babilónico atractivo, y ve unos lingotes de oro, y ve unos lingotes de plata, y entonces los agarra, los guarda, los lleva escondido, se mete en su tienda, hace un pozo y los pone abajo y los cubre. Hay una zona oscura ahí. Hay algo que no se podía compartir con nadie, pero que él lo estaba haciendo. La Biblia dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Dios. La primera obra creadora de Dios es sea la luz, y fue la luz. Pero inmediatamente dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto, que es un acto creador, es un acto que también mostró la demanda moral de Dios. Dios separa la luz de las tinieblas. Lo que es oscuro no es lo mío. La luz es donde yo estoy. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá la luz de la vida. No tiene que tener zonas oscuras. Tu vida y mi vida no tiene que tener zonas oscuras. No tiene que tenerlas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos invocando el nombre de aquel que dice, yo soy la luz del mundo. El apóstol Juan va a decir en su carta, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese, cuando uno camina en la luz y no tiene zonas oscuras, goza de la comunión con Dios, goza de esa comunión, goza de la comunión con los hermanos, y Dios actúa en la vida, limpia la vida. Nosotros somos pecadores. Digo somos pecadores y hablo en tiempo presente, no éramos, somos. Hemos nacido de nuevo y hemos nacido de nuevo en Cristo. Nos hemos acogido a la luz de Jesucristo. Hemos propuesto en nuestra vida caminar en luz, no tener zonas oscuras. Cuando nos bautizamos dijimos, soy un cristiano. Confieso que Jesucristo es mi Salvador. Confieso que estoy debajo de la luz del mundo y que no voy a tener zonas oscuras. Pero estamos siempre en una lucha espiritual permanente y muchas veces los malos pensamientos, los malos hábitos, las viejas costumbres, incluso las influencias también externas, quieren inmiscuirse y producir en nosotros una franja oscura. La nueva naturaleza nos hace ver que esto está mal. Así como Raquel entendió que eso de los ídolos estaba mal y tenía que mantenerlo en oscuridad, no podía publicarlo porque no era honroso. Así como Acán guardó allí en un pozo todas esas cosas y no lo podía publicar porque no era honroso publicarlo, tenemos que fijarnos de que no haya en nosotros una zona oscura que no podamos mostrar. Porque si yo tengo una zona oscura que no puedo mostrar, una zona oscura que no puedo compartir con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos o con mis padres, algo está andando mal en mi vida. Hay algo que no es claro. Hay algo que está manchando la relación con Dios y con el prójimo.
Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios que se habían dejado ganar por la zona oscura. Y había llegado un momento que esa zona oscura había invadido la vida de muchos. Y ya se empezaba a mostrar la zona oscura con desparpajo. La primera carta que Pablo escribe a los Corintios les dice, en esto están fallando. Tienen zonas oscuras y muy oscuras. Y han llegado a tal estado que no solamente las tienen, sino que están empezando a mostrarlas, porque no se avergüenzan de eso. Y él los avergüenza en esa carta. ¿Por qué? Le dice, ustedes son de Cristo, tienen que vivir en la luz y están viviendo en oscuridad. Y tienen zonas oscuras en su vida. ¿Cómo pueden vivir así? Y él les va señalando todas las zonas oscuras que tienen. Y es durísimo en su primera carta. Ahora, ellos sintieron el impacto de la palabra de Dios y se arrepintieron. Y Pablo escribe esta segunda carta a esos hombres que han vuelto a vivir en la luz, y entonces puede hacer una reflexión ya tranquila, ya no está en este momento condenándolos como en la primera carta. Dice, bueno, vamos a pensar en todo esto. Y cuando se pone a pensar en todo esto, él le hace una serie de preguntas con las que comenzamos la lectura. Él le dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si uno practica la justicia, no puede tener una zona oscura donde sea injusto. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y acá entra el centro del tema. No puede tener zonas oscuras. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Para ponerlo en nuestro lenguaje de todos los días. ¿Qué tiene que ver Dios con el diablo? ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás? Tienen que ser dos cosas que estén separadas. ¿Qué compatibilidad hay entre el que cree y se apoya en Dios con el que no cree en nada y no se apoya en Dios? ¿Qué acuerdo hay, dice él, entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Está diciendo, miren, hermanos, hay cosas que son incompatibles. Hay cosas que son incompatibles. ¿Ustedes trataron alguna vez de mezclar agua y aceite? Fracasaron. Porque no son compatibles, porque tienen diferentes densidad, porque no se pueden mezclar. Y hay cosas que no se pueden mezclar. Y una de las cosas que no se pueden mezclar es la luz y las tinieblas. Donde hay luz, la tiniebla tiene que desaparecer. Y hay cosas que no podemos mezclar en nuestra vida espiritual. No podemos tener zonas oscuras si estamos viviendo en la luz. Pablo en esta carta les habla finalmente como resultado de todo esto, en este primer versículo del capítulo 7, que es un poco el cierre de todo lo que él viene diciendo. Dice, Dios nos ha dado grandes promesas y nosotros nos apoyamos en esas promesas. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto de perfeccionar la santidad? Bueno, seguramente alguno tomará estas palabras como algún camino místico, una cosa así. No, ¿sabe lo que quiso decir el apóstol Pablo? Perfeccionando la separación entre la oscuridad y la luz, perfeccionando el hecho de que las zonas oscuras estén lejos y no estén en nuestra vida y vivamos del otro lado. Porque, ¿qué es la santidad? La santidad es la separación del mal. ¿Cómo se perfecciona? Bueno, que esa separación de lo que es malo, de lo que es oscuro, de lo que es pernicioso, la marquemos y perfeccionemos en forma tal que no tengamos zonas oscuras en nuestra vida. Yo sé, hermano, que uno puede tener una zona oscura que no conoce nadie, ni los que están cerca, ni los que están lejos, nadie, porque la vivo yo íntimamente. Nadie entra en el mundo de mis pensamientos, ni de mis hábitos secretos, ni nada de esto. Pero me hace mal a mí. Y yo soy el que tengo que perfeccionar esa separación porque me estoy haciendo mal. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esto vaya adelante? Ustedes se acuerdan que en tiempo de Jesús había algo así como una policía moral. Alguna vez en la Argentina hubo también una policía moral. Pero en aquel tiempo había una policía moral. Esa policía moral era lo que se llama en el Nuevo Testamento los fariseos. Los fariseos estaban siempre investigando la vida del otro a ver si tenía alguna zona oscura.
Y hurgando, siempre encontraban algo que condenar en el otro. Es un síntoma de que ellos eran falsamente santos, falsamente, porque el que está verdaderamente separado del mal no trata de ser el Sherlock Holmes del que está al lado. No, es un problema que lo va a afectar a él y a su relación con Dios. En todo caso, podré darle un buen consejo para que vaya adelante, pero en secreto, porque no tengo por qué publicar los males del otro. Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, no como en el tiempo de Jesús, tener una policía moral. Yo no soy la policía moral de la iglesia, no soy la policía moral de la iglesia. Ni nadie en el equipo de trabajo es la policía moral de la iglesia, ni ningún obrero es la policía moral de la iglesia. Cada uno tiene que cuidar su propia vida. Cada uno tiene que cuidarse a sí mismo esto. Y yo tengo que ser el que vigile mi propia vida. Yo tengo que ser el que tenga cuidado de mí mismo. Allí se perfecciona la santidad, en el temor de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es un siervo de Dios. Es un hombre que está enseñando en las iglesias y colocando pastores en diferentes lugares. Es un enviado del apóstol Pablo, es su mejor alumno. Y cuando le escribe Pablo en su primera carta, tiene 2 cartas, que son 2 cartas magistrales, mandadas, se llama cartas pastorales, porque están mandadas a pastores. Él le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjese, en general dice, bueno, que el que pastorea una iglesia tiene que tener buena doctrina. Esto es bueno, pero él dice eso en segundo lugar. Primero tiene que tener cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vigila tu propia vida y después vigila lo que crees, que también es importante. Pero lo más importante es que vivas. Ten cuidado de ti mismo. Señala un enemigo que tenemos todos, que somos nosotros mismos. Cuando no nos vigilamos, cuando nos toleramos a nosotros mismos, cuando comenzamos a ser livianos en nuestra autocrítica, condescendientes con nosotros mismos. Hay que ser condescendiente con el prójimo, pero no con nosotros mismos. Tenemos que exigirnos realmente en la parte espiritual y tenemos que vigilar nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando dice cuídate, ten cuidado de ti mismo, le está señalando un enemigo que muchas veces no se tiene en cuenta. Pensamos siempre en los enemigos que están afuera y muchas veces tenemos un enemigo adentro. Somos nosotros mismos los que saboteamos nuestra vida espiritual, saboteamos lo que nosotros somos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate vos mismo en primer lugar, cuídate. Aprende a mirarte para adentro. Cuando escribe Pablo en 1 Tesalonicenses, les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia no se puede tomar por porciones, la Biblia es una totalidad. Algunos leen ese versículo y dicen, bueno, hay que dejar que el Señor obre en mi vida y punto. El Señor va a obrar en tu vida, pero escucha, el Señor dice, andad en el Espíritu, y eso tengo que ser yo el que ande en el Espíritu. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y tengo que ser yo el que me vista de la armadura de Dios. Dice, huid de la fornicación, y tengo que ser yo el que dispare. Dice, guardaos de los ídolos. Son todas cosas que dice, eso lo tenés que hacer vos. Dios va a hacer la obra en nosotros, pero en la medida en que nosotros también busquemos hacer la parte que nos corresponde. Quien baja la guardia es llevado por la corriente. No bajes la guardia espiritual. Es peligrosísimo bajar la guardia espiritual. Uno baja la guardia espiritual un día y se lamenta toda una vida después de haber bajado esa guardia espiritual. Por eso tenemos que ser vigilantes, porque de nuestra vida espiritual depende nuestra existencia futura, depende a veces la familia y depende la vida social. Ten cuidado de ti mismo. Tenemos que saber equilibrar nuestra vida. Hermanos, no hay ningún lugar
que un cristiano tenga prohibido ir, pero nos tenemos que prohibir a veces a nosotros mismos ciertas cosas. Soy yo el que me tengo que controlar. ¿Por qué? Porque hay lugares que no me hacen bien, hay lugares donde no me conviene estar, hay lugares que pueden influenciar negativamente mi vida y es bueno que los evite. Hay amistades que nos hacen mal, que no debemos frecuentarlas porque me está haciendo mal. Hay gente que cree que tiene obligaciones de estar con todo el mundo, obligaciones de reunirse con toda la familia. Y yo he recibido mucha gente que dice, mi familia me hace mal, pero es mi familia, ¿y qué le voy a hacer? Pues si tu familia te hace mal, pon hasta acá, hasta acá. Yo tengo que proteger mi vida espiritual, tengo que proteger la vida espiritual de mi familia. No tengo que tener amistades que son perniciosas. No tengo que tener conversaciones que son perniciosas. No tengo que dañar mi vida espiritual. Hay conversaciones que no se deben tener, porque afectan la vida espiritual, porque terminan por corromper. Hay gente que cree que, o tiene la necesidad de venir a hablar y decir, mire, tengo este problema y quiere hablarme de su pecado. Y yo le digo, mire, ¿es necesario? ¿Es necesario? Sí, es necesario, perfecto, lo escucho. Pero no escucho las confesiones, le aseguro, no las escucho con felicidad. No. Prefiero que la persona sepa mirar su propio corazón y arregle ella con el Señor. Prefiero orar por esa persona y no escucharlo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso lo hace Dios. Y a veces nos hace mal a nosotros escuchar ciertas cosas. Nos hace mal. Aprendamos a abrir nuestro corazón delante de Dios. El cristiano tiene que ser vigilante sobre su propia vida. Sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, es como un león rugiente que anda alrededor de ustedes, tratando de devorarlos. En la Edad Media se tenía una idea, todo lo que se habla del diablo está influenciado por la Edad Media, no por la Biblia. Entonces es terrible, ¿no? Porque la Edad Media logró meter una cantidad de ideas acerca del diablo que lo convierten en un personaje de historieta. Entonces en la Edad Media se creía que el diablo tenía cuernos, tenía cola, era colorado, venía a la noche, te asustaba, en todas esas cosas. Se ignoró algo muy importante, que es la sutileza del mal, la sutileza de Satanás. La sutileza no estaba allí. Era tan bruto el asunto que, bueno, al diablo yo lo conozco enseguida. Pues si tiene cuernos, si tiene cola, ¿no? Y es de rojo, es el diablo. Pues esa es la idea de la Edad Media. Pablo en la segunda carta a los Corintios, unos capítulos después, le va a decir, y no es de maravillarse porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. Tengan cuidado, hay una sutileza en el mal que no es tan evidente, ¿no? Uno cree que se acerca a un ángel de luz y no se está acercando a ningún ángel de luz. Pero dice, tengan cuidado con la sutileza del mal, la sutileza, que no es siempre lo grosero que nosotros pensamos, no es siempre así. ¿Dónde centrar la vigilancia? Tenemos que vigilar nuestro propio corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del mundo íntimo, lo que está dentro, lo que está dentro. Los fariseos se acercaban un día a Jesús y empezaron a señalarle los pecados de los discípulos. Tus discípulos hacen esto, no cumplen con tal rito, no van a tal... Todo eso. Jesús los miró y les dijo, el pecado no está en lo que el hombre hace afuera, está en lo que está pasando con el corazón, en el corazón. Porque no es lo que entra por la boca y lo que la persona come o lo que se abstiene de comer lo que lo hace santo. No es si se lava las manos o no se lava las manos lo que lo hace puro delante de Dios. Lo que sale de
la boca es lo que ensucia el corazón. Y ellos que tenían una cantidad de no comas eso, porque eso es inmundo, no toques eso, él le dice, miren, no es lo que entra el problema, es lo que sale. Es lo que sale. Cuando llega la Pascua, entonces hay gente que se abstiene, antes era 40 días, se abstiene de comer carne, ¿no es cierto? No es el problema la carne que entra, es lo que sale de adentro. Ese es el problema, ese es el problema. Y a veces tratamos de convertir la fe en ritos solamente exteriores. No como esto, no como aquello para la gloria de Dios. Comé de todo para la gloria de Dios, pero cuidá lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca, eso sí contamina, no solamente tu vida, sino la vida de los demás. La vida de los demás. Eso es contaminante. Y dice, el Señor dijo, lo que sale de la boca sale del corazón, sale del mundo interior, sale de la parte íntima y contamina al hombre. Porque del corazón, dice, es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, salen del corazón del hombre, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, dice, todo sale del corazón del hombre. Lo que debe vigilarse entonces, ¿qué es en nuestra vida? Es nuestro propio corazón, nuestra propia intimidad. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro que tiene adentro. Así que hay que llenar el corazón de cosas buenas para no sacar lo malo. Y el corazón muchas veces lo llena Satanás. Pedro un día está en la iglesia y se encuentra con un hombre cuya esposa había mentido y él también estaba mintiendo. Y él lo encara. Los apóstoles en ese sentido eran frontales. No te mandaban a decir nada, te lo decían así de frente, porque eran cristianos. Y lo que tiene el cristiano es eso, que habla de frente. Y entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Fíjese la doble frase. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste vos eso en tu corazón? Es decir, ¿por qué Satanás te presentó eso y por qué lo dejaste entrar? Porque el responsable no es él, sos vos. Que abriste el corazón y recibiste lo malo y volcaste lo malo. Y esa mentira que te fue propuesta, la aceptaste. Tenés culpa y culpa personal. Y además tenía una culpa asociada, porque su pecado lo había compartido con su mujer y los dos mentían. Y se ve acá lo que se llamaría cadena de corrupción. Uno se deja influenciar por el mal y después se lo pasa al otro, y al otro, y al otro. Y entonces tenemos una cadena de corrupción. Hay una lucha en la cual todos nosotros estamos, que es la lucha por perfeccionar la santidad. Esa palabra me gusta, perfeccionar la santidad. Es decir, afinar la puntería en nuestra vida espiritual para terminar con las zonas oscuras. Si hay zonas oscuras en tu vida, te va a hacer mal. Te va a hacer mal a vos y le va a hacer mal a tu familia y le va a hacer mal a todos los que están allí. Hay que sacar las zonas oscuras. Un cristiano tiene que ser transparente. No debe tener zonas oscuras. Y cuando uno se da cuenta que tiene zonas oscuras, cuando nos damos cuenta que de pronto aparece allí esa veta oscura, porque aparece en la vida del cristiano, no hay cristiano que no haya luchado con zonas oscuras en su vida. Cuando luchamos con esa zona oscura, tenemos que mirar nuestro propio corazón, ponernos delante de Dios y decir, Señor, esta zona y esto no es luz, es tinieblas, y yo no puedo vivir en oscuridad. Tengo que vivir en la transparencia del cristiano. Y es algo que nos lleva a la plenitud de vida, porque si vivimos en luz, como Él está en luz,
tenemos buena comunión con el Señor entre nosotros. Y el Señor Jesucristo va a hacer la obra. Siempre, 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 en la palabra de Dios, cuando hay una exhortación dura, como en este caso tuvo que hacer Pablo, o tal vez como la que estoy haciendo yo esta mañana, siempre hay un camino de salida. Siempre hay un Dios de misericordia que se acerca, y ese Dios de misericordia es el que tenemos que llamar para decirle: Señor, hay una zona oscura en mí. Límpiame, límpiame. Que la luz tuya inunde todas las cosas, llegue hasta el fondo de mi ser, para que pueda ser un cristiano transparente, que pueda vivir la plenitud de la comunión contigo y la plenitud de la comunión con mis hermanos. Que el Señor nos bendiga para que sea así. Ponnos de pie. Señor, queremos pedirte esta mañana que tú bendigas nuestra vida para que podamos analizarnos por dentro. Y si vemos zonas oscuras, zonas amargas, que podamos traerlas a ti y decir: Señor, límpiame de esto. Límpiame de esta zona de oscuridad que hay en mi vida, de este pecado que hay dentro mío. Límpiame para que yo pueda tener perfecta comunión contigo y perfecta comunión con mis hermanos. Y cuando la sangre de Jesucristo limpie mi corazón, yo sé que voy a poder vivir la plenitud de la vida contigo. Señor, permítenos que analicemos nuestra vida esta mañana y que podamos buscar la transparencia y la claridad que viene del Señor Jesucristo, para que podamos ser fieles a ti y para que así como el Señor separó la luz de las tinieblas, también nosotros podamos ser separados de las tinieblas para permanecer en la luz. Y para que siguiendo a Jesucristo, que es la luz del mundo, no andemos en tinieblas, sino que andemos en la transparencia de la luz en todos los actos de nuestra vida. Bendícenos, Señor, para que aprendamos a perfeccionar la santidad en el temor tuyo. Ahora, Señor, al comenzar esta semana lo hacemos encomendando nuestra vida a las manos tuyas para que tú nos ayudes, nos protejas. Será una semana donde tendremos problemas, dificultades, luchas, pero sabemos que tú vas a estar a nuestro lado. Y te pedimos, Señor, que la compañía, el amor y la misericordia tuya nos sigan todos los días esta semana para que podamos cumplir como cristianos el deber que tenemos en esta sociedad. Señor, bendícenos y guárdanos. Bendice a aquellos que están sufriendo, que están pasando momentos tristes de dolor. Y provoca, Señor, en todos una actitud reflexiva frente a los problemas y frente al mal. Señor, que la gracia tuya nos inunde y que la paz tuya nos acompañe esta semana, a pesar de las dificultades y de las tormentas. Que podamos caminar cada día tomados de la mano tuya. Y que la presencia tuya, esa presencia que infunde valor en nuestro corazón y que infunde ánimo en nuestra vida, la presencia tuya se manifiesta en todos los actos que vayamos a realizar. Señor, vamos a ir a diferentes ámbitos. Te rogamos que tú estés con nosotros allí, en el taller, en la fábrica, en el comercio, en la escuela, en la universidad. Que podamos sentir en cada uno de estos lugares la presencia tuya protegiéndonos y dándonos paz. Pero sobre todo, que en cada uno de esos lugares podamos ser la luz que alumbra, podamos ser el testimonio viviente del amor de Jesucristo. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén.